Hoy en el video, exploramos a los 10 seres más misteriosos de la Biblia en YouTube. Número: los 24 ancianos. La Biblia describe multitudes de seres que han intrigado a muchas personas durante años. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Además de nuestra comprensión y percepción, existe un magnífico salón del trono, no cielo, radiante con luz divina y poder. Este lugar es extraordinario. Es donde vive el ser más poderoso del universo. La jornada de Juan a la isla de Patmos y sus visiones posteriores, incluyendo 2 de los 24 ancianos, es uno de los 2 episodios más intrigantes de la Biblia. En medio de las maravillas del reino sobrenatural, una presencia particular destaca: un círculo de 24 ancianos vestidos de blanco, coronados de oro, sentados en tronos alrededor del trono principal. Después de abordar las 7 iglesias, de repente, Juan se vio en el propio salón del trono de Dios. Vio a Dios sentado en un trono, pareciendo con piedras preciosas. Alrededor de este trono, había otros 24 tronos, y en ellos se sentaron los 24 ancianos. Estos ancianos usaban túnicas blancas con coronas de oro en la cabeza. En este video, exploraré todos los seres más misteriosos registrados en la Biblia. Por lo tanto, te invito a escribir un canal, hacer clic en el botón de curtir y ver este video hasta el final. Los ancianos, junto con las 4 criaturas vivas que rodean el trono, se postraron ante Dios, arrojando sus coronas ante Él y declarando que lo son. Tú mereces al Señor recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4. Versículo 11. No alquile ningún libro de Apocalipsis donde se detalle la identidad de los 24 ancianos. Por otro lado, es muy probable que sean representantes de la iglesia. Algunos creen que son seres angélicos. Sin embargo, eso es altamente improbable. Está claro que reinan junto a Cristo. Por el hecho de estar sentados en tronos, se proclama repetidamente que la iglesia gobernará y reinará con Cristo. La palabra griega traducida en este contexto como ancianos nunca se usa para referirse a los ángeles. Se usa exclusivamente para referirse a hombres que han alcanzado una cierta edad y son capaces de gobernar. Como los ángeles no envejecen, el término anciano no puede atribuirse a ellos, aunque los ángeles pueden servir vestidos de blanco. El color blanco es más frecuentemente asociado a los creyentes, porque representa la justicia de Cristo que se nos atribuye en la salvación. Los ancianos usan coronas de oro, lo que indica que no son ángeles. Los ángeles nunca reciben coronas y no hay evidencia de que lo usen. Los querubines, criaturas vivientes, sirven como motivación para que los 24 ancianos se comprometan en el culto, ya que los querubines adoran a Dios a toda hora del día y de la noche. Los ancianos son vistos como representantes del pueblo de Dios, particularmente en el Antiguo Testamento. Están adornados como coronas de victoria y se han mudado a la zona que su Redentor les ha preparado. Número 2. Los datos no se encuentran en el Antiguo Testamento. Los ángeles son mencionados 108 veces en el libro de Éxodo. Moisés también encontró ángeles durante un periodo de errantes en el desierto. El término Ophim, en hebreo antiguo, se refiere a las ruedas, pero de particular interés son las ruedas del trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. Dios elige abrir temporalmente los cielos ante Ezequiel. La descripción de la visión inalguera de Ezequiel es uno de los 2 fragmentos más difíciles de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel primero cuenta dónde estaba cuando vio la visión. Intentó poner en palabras algo que no podía explicarse claramente, usando símiles para describirlo, comparándolo con otras cosas para dar una idea de lo que era.
mientras Ezequiel observaba una oscura y amenazante nube de relámpagos y fuego que se acercaba hacia el norte. Dentro de la nube, había 4 seres iluminados que brillaban intensamente. Antes de ser testigo de los cuerpos, Ezequiel vio criaturas que más tarde fueron identificadas como querubines. Y después de ver los querubines, Ezequiel vio como ruedas similares a las de un carro. El mejor objeto para imaginar lo que Ezequiel vio es un giroscopio. Ezequiel estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. En un instante que Ezequiel estaba describiendo o indescriptible. Ahora, mientras miraba a los seres vivos, Ezequiel tenía una rueda en el suelo junto a los 2 seres vivos para cada uno de los 2 4. La apariencia de la rueda y su obra eran como el topagio, o reluciente, y todos los 4 tenían la misma forma. Su apariencia y su obra eran como si una rueda estuviera dentro de otra. Cuando se movían en cualquiera de las 4 direcciones sin dar vuelta mientras se movían. En cuanto a sus aros, eran altos e impresionantes, y los 2 cuartos estaban llenos de ojos alrededor. Siempre que los seres vivos se movían, las ruedas se movían con ellos. Y cuando los seres vivos se levantaron de la tierra, como las ruedas se levantaron también, a donde el espíritu estaba dispuesto a ir, ellos iban en esa dirección. Y cuando las ruedas se elevaban a su lado, porque el espíritu de los seres vivos estaba en las ruedas, siempre que se movían, y cada vez que ellos paraban, y cada vez que se levantaron de la tierra, como ruedas se levantaron a su lado, porque el espíritu de los seres vivos estaba en las ruedas. El ejecutivo permanece constante entre las ruedas y los robinillos, para que las ruedas y los robinillos sean iguales. Él relató que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo lo que estaba sucediendo. Ezequiel también estaba percibiendo la incipiencia de Dios. Los ojos múltiples que vio representaban la plena conciencia de Dios, que lo ve y sabe todo. Este gran libro comienza con una visión en la que Ezequiel recibe una revelación de Dios de figuras angélicas. En esta visión, Dios llama a su profeta para que sea su portavoz y vigilante para los exiliados judíos. Esta visión es la primera de 4 en el libro y puede ser un desafío visualizar lo que Ezequiel vivió o expresó. El sentido es de un conocimiento y una inteligencia excepcionales. Los Ophanims también son mencionados de manera similar en el Exusio Ekin. El ejecutivo debería entender que el carro, otro no, de Dios estaba en movimiento. Una imagen puede parecer extraña para un lector moderno, pero debe recordar que esta es una experiencia visionaria y que las características surrealistas pueden predominar sobre el realismo. Imagínese un elefante africano de 5 toneladas corriendo hacia él con su trompeta extendida, ojos dilatados y piernas grandes, golpeando la tierra. No hay nada entre usted y él, excepto un gramo plano, y su corazón está latiendo incontrolablemente. Mientras usted escapa, sabed que los animales son mucho más temibles y poderosos que los elefantes africanos que han vagado por la tierra. El Behemoth es descrito como este gran animal en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre rico llamado Job, que residía en Uso con su extensa familia y vastos rebaños. Era un hombre de integridad y de justicia, siempre esforzándose por vivir una vida moral. Tenía una relación muy disciplinada con Dios. Dios exalta las virtudes de Job a Satanás, pero Satanás argumenta que Job es justo solo porque Dios lo bendijo. Satanás desafió a Dios, diciendo que si se le daba la oportunidad de infligir sufrimiento, Job cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás atormentara a Job para poner a prueba esta audaz afirmación, pero le impidió a Satanás quitarle la vida. En un día, el trabajo recibe 4 informes, cada uno informando que sus ovejas, siervos y desfilos han muerto debido a invasores.
ladrones o desastres naturales. En medio de su sufrimiento, Job se rasca la cabeza y se destruye de sus ropas, pero en sus oraciones continúa alabando a Dios. Satanás reapareció en el cielo y Dios le dio otra oportunidad para probar el valor de Job. Al testar a Job, él bendijo su aniversario, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desearía que nunca hubiera nacido y que su nacimiento hubiera sido velado por la oscuridad, sintiendo que la vida solo agrega su agonía. Se pregunta por qué Dios evalúa a las personas, rebaja sus acciones, cuando Dios puede corregir o perdonar rápidamente sus acciones. Job se pregunta cómo un ser humano puede satisfacer plenamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión humana. Un trabajo, elevado a su punto de ruptura por la prueba y, como resultado, se vuelve resentido, ansioso y aterrorizado. Lamenta la injusticia de Dios, dejando a la gente prosperar mientras él y muchos otros hombres honestos sufren. Job quiere enfrentarse a Dios y protestar, pero no puede encontrarlo físicamente. Él piensa que la sabiduría está oculta de la humanidad, pero se resuelve a perseguirlo, temer a Dios y evitar el mal. No hay final. Dios decide intervenir en varias ocasiones. Job oró a Dios para tener una conversación con él, y su deseo fue concedido. En las ocasiones en que Dios habló con Job, ocurre en medio de una tormenta. Hay mucho humor en la forma en que Dios se dirige a él. Dios recordó a Job que era el creador de todo, a través de su magnífica actividad de crear y sostener el mundo, preguntando a Job si él podría igualar ese trabajo. Terminó preguntando si Job era capaz de juzgar, diciéndole que era presuntuoso creer que Dios debía explicarse a él. Se hace para sentirse muy pequeño. Eventualmente se responde: solo o indigno. ¿Cómo puedo responder? Colocando mi mano sobre mi boca. Una vez le dije, pero no tenía respuesta. 2 veces, pero no dije nada. En la segunda ronda, Dios no habla de sí mismo como creador, sino de sus criaturas. El discurso está lleno de humor, pero una vez más, él pregunta a Job por sus opiniones sobre el Behemoth, como si estas bestias fantásticas se detuvieran como respuestas a preguntas significativas de la vida. Mira ahora, oh Behemoth, ¿qué hice contigo? Comer va como un buey. Veamos que su fuerza está en sus largos y su poder en los músculos de su estómago. Él mueve su calda como un cedro. Los nervios de sus coxas están entrelazados. Sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Es el primer de los 2 caminos de Dios. Solo su creador puede acercarse con su espada de la parte. Antes, el foco no era un misterio de la creación animal, pero ahora se centra en el miedo. Y sin embargo, la magnificencia de las creaciones de Dios. Una identidad que hace Behemoth. El Behemoth es una de las pocas criaturas bíblicas que los historiadores han discutido durante bastante tiempo. La comunidad académica todavía está tratando de llegar a un consenso sobre muchos aspectos de esta criatura. Pero ellos saben 2 cosas. Era enorme y tenía una médula. La evidencia de un nóbil muestra que no es un animal que pone huevos. Él llega a grama como un buey. Su poder está en los músculos del estómago. Dios parece estar encantado de describir la maravilla de esta criatura extraordinaria, señalando su tamaño, apetito y comportamientos en el camino. Una imagen es clara. Si John no puede competir con su compañero, ¿cómo podría competir con el Dios que creó o Behemoth? La palabra hebrea Behemoth tiene la misma forma o plural que la palabra hebrea berrema, que significa bestia. Es posible que tal animal haya vagado por la tierra como personas. O Behemoth era un hipopótamo. Mucha gente piensa que Dios tenía en mente lo que llamamos hipopótamo, uno de los 2 animales terrestres más grandes.
más poderosos y peligrosos del mundo. El hipopótamo era definitivamente conocido en tiempos bíblicos, especialmente en Egipto. Los romanos redujeron su población debido al daño causado por las cosechas. Aunque se le llama río caballo, el hipopótamo está más relacionado con los cerdos que con los caballos. Una mandíbula abierta del hipopótamo ofrece una imagen convincente. O era o berremo de un elefante. Según la mayoría de los apologistas bíblicos, behemoth en hebreo se refiere a un animal de 4 patas que ellos creen que es un elefante. Los que favorecen a los hipopótamos lo hacen porque, en Joá 40, versículo 23, habla de la enorme boca del animal bebiendo o del río Jordán que juega, basándose en el versículo 19. Parece que la criatura descrita en la historia de Shor era demasiado grande para que la gente de su época pudiera derrotarla. Estas descripciones no pueden atribuirse a ningún animal actual. A lo largo de la historia registrada, los humanos han cazado y matado elefantes y han domesticado huesos para varios propósitos, como el trabajo y la guerra. Cuando el libro de Job describe el behemoth como el principal de los 2 caminos de Dios, tan poderoso que solo el que lo hizo puede hacer que su espada se acerque a él. No fue un exagero. El número 4, o Levítico comparado con el poder terrorífico e incontrolable de Levítico. El orgullo y la grandeza del hombre no eran nada para preocuparse. Cuán humilde es el hombre ante Dios. Y ese es el punto. Ni Jor, ni nadie más tiene derecho a criticar la obra de Dios. El levita es una gran criatura genética de algún tipo. La Biblia describe a una bestia aterrador con ferocidad monstruosa y gran poder. Una palabra hebrea para el hebreo tem, o significa raíz de enrollado o torcido. Isaías 27, versículo 1, habla de un levita. En ese día, el Señor castigará con su espada de hierro, grande y poderosa, a la levita, a la serpiente rápida, a la levita, a la tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Sea lo que sea, este monstruo marino, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidos. Como las feras del mar glorifican a Dios, el Antiguo Testamento contiene varios meses en la ley. De acuerdo con la mayoría de estos pasajes, o levita es una criatura real que la gente conoce, aunque su madre la conoce a distancia, y solo por su reputación y no por la vista. No Salmo 104, versículos 25 a 26. Dios es alabado como el que creó el hábitat para el Levítico, para combatir una imagen inflada de sí mismo. Dios quería demostrar a este hombre que era pequeño, no un gran esquema de cosas. Usando el juego como ejemplo, Job 41 da más detalles sobre el levita como una verdadera criatura marina. En este capítulo, Dios describe la fuerza, enfatizando el tamaño, la fuerza y la ferocidad del animal. Job 41, versículos 1 a 5. Puede tocar el levítico como un ángel o prender su lengua como una cuerda. Se puede colocar una cuerda en la nariz o perforar su mandíbula como un anillo. Él te hará muchas súplicas, te hablará palabras amables, hará un pacto contigo para tomarlo por siervo para siempre. Jugarás con él como un pájaro y amarras para tus hijas jóvenes. Esta criatura fue mencionada por primera vez en Job 3, versículo 8, que aquellos que escuchan el silencio, escuchan en aquellos que están listos para despertar o levantarse. En este contexto, Job se refiere a como marineros y pescadores amaudían a una criatura amenazadora conocida como levita. De la misma manera, con intensa emoción, o amaudían a un mudia en que nació. Generalmente, el leviatán es considerado un monstruo marinero mítico o un dragón que aterrorizó a marineros y pescadores. Sin embargo, en el contexto de Job 41, Dios no parece considerar el levitación mítica.
Existen opiniones divergentes sobre la descripción del Levítico. Algunos sugieren que podría ser un dinosaurio antiguo similar a un dragón, que pudo haber sobrevivido hasta la época de Job o permanecido en la memoria de la humanidad, sirviendo como ejemplo para que Dios se refiera a sí mismo. Por otro lado, algunos creen que el levita es simplemente un poderoso cocodrilo. En este contexto, el propósito de Dios al proporcionar a Job este relato sobre el levita era demostrar a Job su impotencia ante esta criatura. No hay nada que Job pueda hacer para detener a esta poderosa criatura. Job no tiene ninguna oportunidad. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros de la jerarquía angélica que aparece en la Biblia, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Los genes tenían que registrar los eventos en el jardín de Edén, y al haber violado el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, era probable que Adán y Eva extendieran sus manos y tomaran también el árbol y la vida y vivieran sin para siempre. Como resultado, fueron expulsados de su paraíso terrestre. La respuesta se da en este versículo. Génesis 3, versículo 24. Entonces Dios expulsó al hombre y colocó al este del jardín de Edén a los querubines y una espada fiéndida que giraba a todos lados para guardar el camino del árbol y la vida. A partir de estas dos fuentes de la Biblia, parece que la principal responsabilidad de los querubines es declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecadores. Aunque Adán deseara volver al jardín de Edén, los querubines le recordaban que había violado la ley de Dios. Los sumos sacerdotes de Israel tenían permiso para entrar en el Santo dos Santos una vez al año para contemplar el propiciatorio. Estoy seguro de que debe haber sentido en cada ocasión que no pertenezco aquí a la santa presencia de Dios, pues soy un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos. Sin embargo, los querubines en la Biblia a menudo representan cosas celestiales. Fueron integrados en el diseño del Arca de la Alianza y del Tabernáculo por orden de Dios. Los querubines que se muestran en Ezequiel descendiendo no solo tienen asas y manos, sino que también están llenos de ojos rodeados de ruedas dentro de ruedas. Sin embargo, Ezequiel también pinta un tono sombrío en el capítulo 10. Los querubines hicieron más que proteger el lugar más santo de Dios de aquellos que no tenían derecho a estar allí. También garantizaban el derecho del sumo sacerdote a entrar en un lugar santo, con sangre como mediador del pueblo con Dios. Los querubines no negarán el acceso al trono al cristiano pero humilde. Nos aseguran que podemos girar con facilidad debido a la obra de Cristo en la cruz. O Veal no templo fue rasgado. La estrella de la mañana, el libro que aparece a las 14 de la mañana, nos presenta a un ser conocido como Lucifer. Lucifer, literalmente, significa aquel que trae luz en latín. La palabra se traduce como estrella de la mañana en hebreo. Lucifer fue retratado como una deidad brillante, resplandeciente y maravillosa en todas las lenguas. Mi deseo es que ahora estamos hablando del único humano en nuestra lista. Un personaje de la Biblia pero más misterioso que la persona que quiero que sea. Cuando conocemos a él por primera vez, está viviendo en la época de Abraham. Incluso mi nombre es que, cargado de un ar de misterio, es mi quise que sea. Él hace una entrada silenciosa en el canon y las escrituras. ¿Quién es él? Se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nuestra historia épica comienza con un hombre llamado Abraham, o verdadero de su nombre. Muchos de nosotros no estamos familiarizados con el funcionamiento de dos nombres en hebreo y en la Biblia. Los nombres en la Biblia no son solo descriptivos, sino que también tienen autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios le dio a Adán significaba tierra, describiendo de qué Adán fue hecho. Un nombre puede a veces relacionarse con el papel del nombramiento en el relato bíblico, como en el caso de Nabal.
Un nombre todo cuyo nombre significa todo. Los nombres en la Biblia pueden representar las esperanzas humanas y las revelaciones divinas, o se pueden usar para ilustrar profecías. Entonces, ¿cuál es el significado del nombre que mi deseo es que, en Hebreos 7, versículo 2, significa Rey de Justicia, o Rey de Justicia? Este nombre implica que una persona con este nombre es justa y correcta en sus acciones. Es un nombre apropiado para un gobernante o líder que defiende la justicia y la justicia en su reino. Mi pregunta es que se usa para explicar los misterios de Jesús, así como yo deseo que sea el príncipe de la paz. Jesús también es el príncipe de la paz. En la profecía de Isaías acerca del Mesías que vendría, dice: la segunda información sobre mí quiso es que se puede encontrar en Génesis 14, que presentó a Abraham pan y vino, sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14, versículo 18. Nos dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Según las Escrituras Sagradas, hay un solo Dios, que es el Altísimo. Este título pertenece al Dios que Abraham adoraba. Él solo gobernó sobre todos los dioses, y era el que todos los dioses debían arrodillarse ante él. El sacerdocio que quiero es que se haya establecido antes que el sacerdocio de Aarón y los dos levitas. Mi deseo es que bendija a Abraham por el Dios Altísimo. Mi deseo es que reconozcas en Génesis 14, versículo 20, que el Dios Altísimo le había dado a Abraham la capacidad de derrotar a los enemigos. El orden y el misterio de mi deseo es que se utilizan para explicar a Jesús, el hombre que no tuvo un principio ni un fin. La visión interesante de mí quise es que nunca es de un comienzo o de una película. Este sacerdocio de mi deseo es un sacerdocio que continuará hasta el fin de los tiempos. No hay un Nuevo Testamento. Una referencia a mi deseo es que está en hebreo. Este capítulo traza comparaciones entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio que el Señor Jesús ahora posee. Hebreos 6, versículo 20, donde Jesús entró como precursor por nosotros, tornado sumo sacerdote para siempre. Según el orden de mi quise es de que Hebreos 7 nos proporciona más información sobre mi quise de que cualquier otro pasaje de la Biblia. El escritor se centra en un incidente específico durante el encuentro de Abraham, y mi deseo es que Hebreos 7, versículos 1 a 4, pues mi deseo es que, Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, encontrara un blanco cuando él regresó de matar a 2 reyes y bendijo a quien el rayo dio o dio todo. En primer lugar, por el significado de su nombre, es Rey de Justicia, y luego también Rey de Salem, es decir, Rey de paz, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Ahora, deténgase y considere cuán grande era este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio 2 desposos. Abraham es considerado el padre de los israelitas, o pueblo de Dios, y era muy estimado por su papel. A pesar de esto, Abraham se sometió a la autoridad de mi deseo de que, por completo, él fuera el dueño del botín de la batalla. Por muy grande que fuera Abraham, él le ayudó a enfrentar mi deseo de que fuera. Su genealogía se lee en el versículo 3. Que mi deseo es que no tuviera padre, madre o genealogía, sin principio de días ni fin de vida. También hay que señalar que mi deseo es que se parezca al Hijo de Dios. Este es un punto muy significativo que debemos hacer, demostrando que Él es una especie de sacerdote aún mayor. El Señor Jesús, su ciudad, la ciudad de la paz, profetizada por la obra del Señor Jesús, que nos trajo paz. Abraham demostró su aceptación del sacerdocio de mi deseo.
presentando o dividiendo todo lo que tenía. En los versículos 9 y 10, está claro que Abraham era un tipo del futuro sacerdocio levítico que estaba a punto de ser establecido. Oh ángel de la muerte, tal vez hayamos oído hablar del ángel de la muerte, pero de un ángel de la muerte hay una distinción entre los dos. Vemos este capítulo aparecer en el Éxodo para aquellos que conocían al ángel de la muerte, porque los egipcios se negaron a liberar a los israelitas esclavizados. Dios envió varias plagas sobre ellos, el peor de los cuales fue la última plaga. La última plaga envolvió al ángel de la muerte. Éxodo 11 versículos 1 a 2. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo voy a hacer venir otra plaga sobre Faraón y sobre Egipto, y después de eso, Él los dejará ir. Cuando Él los deje ir, seguramente los expulsará de aquí por completo. Habla para que todo el pueblo escuche, y diga a cada hombre que pida a su vecino y a cada mujer que le pida objetos de plata y objetos de oro. Moisés regresó como cámara real para una última entrevista con el rey. Éxodo 11, versículos 4 a 5. Entonces Moisés dijo: así dice el Señor, a medianoche pasaré por Egipto, y todos los primogénitos de la tierra de Egipto morirán, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino, y todos los primogénitos de ganado. También hay guerras en el pasado y no habrá futuro. Egipto acaba de experimentar 9 plagas, y aún así, los desastres nacionales estaban en camino. Pero nunca habría otra ola de duelo como esta. Como en los desastres anteriores a la población judía, sería un pudre. Habrá un éxodo. Voy a visitar Egipto, dijo Dios. Esta noche invadiré cada casa donde no hay sangre ni puerta, sino sangre en las puertas de mi pueblo, y serán muñecas. Esa noche la historia fue hecha porque la gente creyó en el hombre de Dios y siguió el plan de Dios. El Señor les dijo, como resultado, Faraón se negó a cumplir, y, como resultado, se casó a sí mismo y a su pueblo con la ira del Señor. La noche en que nadie dormía. Extiendo 12 versículos 29 a 30. Y sucedió que a medianoche, el Señor mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentó en su trono, hasta el primogénito del prisionero que estaba en masaje, y todos los primogénitos del ganado. Faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa en la que no hubiera muerto a alguien. El ángel destructor no deja de lado a nadie que no esté preparado, ni siquiera el rey. Los dedos viscosos de la muerte me atormentaban como una aflicción horrible, pero no toqué a ninguno de los hombres de Dios. La palabra de Dios nos dice que no había residencia en Egipto donde alguien no hubiera muerto. Piense en ello. Qué noche impactante fue esa. Me recuerda que no puede concebir completamente esa noche. Una gran multitud marchó por las calles hacia la frontera, mientras los gemidos y los gritos de los egipcios llorados ecoaban en la oscuridad. El ángel de la muerte es otro nombre para el ángel destructor. Dios, o seres angélicos, mensajeros celestiales de algún tipo, en varias ocasiones para llevar el juicio a los pecadores en la tierra. Este ser es referido como un ángel destructor en varias traducciones bíblicas. No hay evidencia bíblica clara de que un solo ángel haya sido designado como un ángel destructor o un ángel de muerte. Lo máximo que podemos decir es que las referencias a un ángel destructor en la Biblia son para un ser celestial, o seres que vinieron a destruir a aquellos bajo el juicio de Dios, en lugar de destructor. Algunas traducciones usan el ángel de la muerte. En Hebreos 11, versículo 28. Este ser será referido como el destructor de los primogénitos. Sorprendentemente, el texto original de la letra bráquica de 12 versículo 23 no menciona a ningún ángel. Simplemente afirma que el destructor,
o el causante de daños o el causante de daños. Matará a los primogénitos de Egipto. El Salmo 78 describe como las plagas en Egipto y como el resumen como el desencadenamiento de una banda de ángeles destructores. La palabra hebrea para ángel se usa aquí, pero no se refiere a un ángel específico. Dios también envió un ángel destructor, un mensajero celestial que trajo la destrucción para juzgar a los israelitas como resultado del pecado de David en contar al pueblo. Esa mañana, hasta el final del tiempo, el Señor envió una plaga sobre Israel, y murieron 70,000 personas. Cuando el ángel extendió su mano para destruir Jerusalén, el Señor se arrepintió del desastre y le dijo al ángel que afligía al pueblo: «Basta, retire su mano». El ángel del Señor estaba entonces con la prima de Arauna, o Jebusel, cuando estaba vivo el ángel que estaba hiriendo al pueblo. Dijo al Señor: «Pequé». Los serafines son seres divinos creados por Dios para servir y adorar. Estas criaturas angélicas de 6 asas están constantemente presentes en el trono de Dios. El profeta Isaías nos cuenta que los serafines son ángeles de 6 asas ardientes, que rodean a Dios mientras se sientan en su exaltado trono y adoran a Dios continuamente. Isaías 6. Los serafines también sirven al Señor y sirven como sus agentes purificadores, como se demuestra en la limpieza de los pecados de Isaías antes de que él comience su ministerio profético. El término serafín aparece en la Biblia solo en Isaías, capítulo 6. Isaías 6 es el único pasaje de la Biblia que utiliza el término serafines, que significa huesos ardientes. Isaías describe su intensa visión de la corte celestial de Dios en ese capítulo bíblico. El profeta vio específicamente a Dios sentado en un trono exaltado, rodeado de ángeles voladores conocidos como serafines. La implicación es que estos ángeles auxiliares están encantados con Dios. Los serafines parecen ser humanos, ya que Isaías los describe como con rostros, manos y voces. Isaías 6, los versículos 1 a 2. Ningún año después de la muerte de rey Usías, vio al Señor en un trono alto y exaltado, y la barra de su manto hencia o templo. Sobre su parte estaban los serafines. Cada uno tenía 6 asas, con 2 rostros, 2 pies y 2 bocas. Estos ángeles pueden parecer llamas ardientes. O término serafín deriva del verbo hebreo saraf, literalmente quemar con fuego, o más específicamente destruir con fuego. El nombre también puede aludir a la función de las serafinas como agentes purificadores. Dios creó a los serafines como criaturas sin pecado, pero no deben confundirse con Dios. La importancia de la cercanía de los serafines a Dios, combinada con su glorioso y revelador alabanza, no puede ser subestimada cuando los serafines dicen que toda la tierra está llena de su gloria. Están dando un relato de primera mano de lo que hemos hecho desde el cielo. Podemos ver desde la perspectiva sobrenatural de los 2 serafines que la gloria de Dios es infinita, indescriptiblemente valiosa y tan poderosa que no puede contenerse en un solo reino. Su gloria y el cielo se despliegan en el reino espiritual y se extienden por toda la tierra. Esta gloria revelada nos permite vislumbrar un Dios sagrado. Ser santo significa ser distinguido y reverenciado. Esta invocación triple de la palabra santo, para describir la naturaleza sagrada de Dios, aparece solo 2 veces en la Biblia, ambas por los ángeles. Hay alguien transportado en visión al trono de Dios, y si los serafines puros y santos muestran tal reverencia en la presencia del Señor, ¿cuánto más debemos nosotros, criaturas pecadoras, acercarnos a Él con reverencia? La reverencia de los ángeles por Dios debe recordarnos nuestra propia arrogancia cuando nos precipitamos sin pensar en su presencia, como a menudo hacemos porque no entendemos su santidad. En Apocalipsis 4, la visión de Juan del trono de Dios
fue similar a la de Isaías en reverencia y temor. Como las criaturas vivas reunidas alrededor del trono clamaron: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Los serafines también ministeran a Dios y sirven como sus agentes purificadores. Cuando Isaías vio a los serafines celestiales que se cubrieron ante Dios para admitir su indignidad ante el Señor, se dio cuenta de su propio pecado mortal y temía su vida. En ese punto, 2 serafines pegó una brasa con tenas del altar, llevó a Isaías y allí le dio un abrazo en los labios. Los serafines le aseguraron a Isaías que su culpa fue tirada y su pecado expiado como resultado de este acto. Los demonios son seres personales. Está claro que los demonios tienen atributos de personalidad. Tanto Cristo como los propios demonios usan los pronombres personales. Yo y tú, en el sentido de referirse a los demás. El espíritu demónico dentro del hombre poseído, y no el hombre en sí responsable de la posesión demoníaca. La posesión demoníaca ocurre cuando un espíritu reside en un cuerpo humano y exhibe su propia personalidad a través de la personalidad del cuerpo huésped. Las prácticas supuestamente inofensivas del ocultismo, el espiritismo y otras abren la puerta a la engañosidad para los creyentes y al peligro demoníaco real para los incrédulos. Como la gente a menudo se involucra en el ocultismo o en cosas demoníacas porque algo allí parece funcionar. Desafortunadamente, no es algo en acción, sino alguien en acción. Un espíritu demónico. Podemos decir que los demonios quieren ocupar cuerpos por la misma razón que un bando y una lata de spray. Un cuerpo es un arma que pueden usar para atacar a Dios. Los demonios también atacan a los hombres porque deshonran la imagen de Dios y no de los hombres. Entonces intenté desfigurar esa imagen, tornando el hombre odioso. Los demonios tienen el mismo propósito en los cristianos que arruinar la imagen de Dios. Pero sus tácticas son limitadas con respecto a los cristianos. Los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra de Jesús en la cruz. Aunque podían engañar a los cristianos tomándolos como incredulidad, los demonios también tienen nombres personales. Jesús le preguntó al demonio: ¿Cómo te llamas? Lucas 8, versículo 30. Jesús probablemente preguntó el nombre del demonio para entender el alcance completo del problema. Sabía que el hombre estaba lleno de muchos demonios, no solo uno. Debemos tener en cuenta que la legión no es un nombre. Era evasivo, amenazante e intimidante. El habla y la comunicación demuestran personalidad. Los demonios conversaron con Cristo y Cristo habló con los demonios y le suplicaron que no los enviara al abismo. Los demonios que habitaban a este hombre no querían estar encarcelados en el abismo, que es el pozo sin fondo descrito en Apocalipsis 9, versículo 1, que parece ser un lugar de confinamiento para ciertos espíritus demoníacos. Los demonios ejercían voluntad y invocaban a Cristo para que no los lanzara al abismo, sino para permitirles entrar en los cerdos. La autoridad de Cristo sobre ellos es esencialmente una demanda de su voluntad sobre la suya, una orden que debían obedecer. Los demonios tienen inteligencia. Están en la identidad del Señor Jesús. Uno de ellos reconoció a Pablo y al ministerio que él estaba liderando. Un esclavo, o espíritu, también le permitió determinar información confidencial mediante adivinación o adivinación. Hechos 16, versículos 16 a 17. Los demonios son seres espirituales. Los demonios son espíritus desencarnados. Están completamente desprovistos de cualquier forma material. Los demonios pertenecen al mundo espiritual y su única manifestación son los problemas que causan. Algunos son más malignos que otros. La Biblia habla de grados de maldad entre los demonios. Jesús dijo que estaba expulsando a un demonio. Cuando el demonio salió, la palabra de Dios nos dijo que aunque Satanás ató a las personas, Jesús reveló su autoridad.
Derrotó a sus fuerzas malignas. Liberó a los cautivos y dividió el saco de Satanás. Número 10. Lucifer. Una personalidad conocida como Lucifer. Aparece en Isaías 14. La raíz latina de Lucifer significa aquel que trae luz, mientras que la traducción hebrea es la estrella de la mañana. Lucifer fue retratado como un ser radiante, brillante y majestuoso en cualquier idioma. Él era un ángel de alto nivel. Lucifer era uno de los dos principales ángeles de Dios, junto con Miguel y Gabriel, los huestes celestiales de Dios. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error, desafiando a Dios. Lucas versículo 18. Les dijo: Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, como un maestro de la calumnia o de la fama. Sigue buscando llevar a cabo varias formas de autoridad que Dios ha establecido, tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo un reino propio en contraposición al reino de Dios. El corazón de Lucifer se exaltó sin orgullo por su belleza, y por eso fue expulsado del monte de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue la fe o el pecado original? ¿O orgullo? O pecado original fue cometido no en el cielo, no en la tierra, no fue intoxicación por alcohol, no fue adulterio, ni siquiera mentira. Fue una cuestión de orgullo. Todavía es el pecado más letal de todos. Muchos de los que acuden a la iglesia nunca se lamentan de cometer adulterio o de emborracharse, pero son fácilmente seducidos por el orgullo sin reconocer lo perjudicial que es. Lucifer era tan hermoso que se enorgullecía de sí mismo. Su orgullo finalizó la transformación de Lucifer en Satanás. Dios le dio a Lucifer su poder, autoridad, belleza y sabiduría. Pero la mala actitud de Lucifer transformó esos dones en instrumentos para su propia destrucción. Me sorprende ver que hombres y mujeres llamados y equipados por Dios todavía hoy cometen el mismo trágico error que Lucifer cometió. Isaías 14, versículos 12 a 15. Analiza el motivo detrás de la rebelión de Lucifer. O deseo de Lucifer era estar en la misma posición que Dios. Imaginó ser tan inteligente, hermoso y majestuoso que supuestamente pensó que era: yo podría ser Dios. Según las Escrituras, Lucifer me ha entregado la lealtad de 1/3 de los ángeles de Dios y usó para su rebelión y caída. Los estudiosos bíblicos concuerdan en general en que Lucifer fue el encargado de orquestar o culto al cielo. Era un maestro musical que sigue utilizando la música para encantar a la gente hasta el día de hoy. Lucifer era el encargado del santuario de Dios en el cielo, responsable de los servicios religiosos. Él era el querubín que guardaba o el local donde la presencia de Dios se manifestaba. Él era responsable de la música. Era un artista muy exitoso, así que se rebeló y falló. ¡Oh, orgullo! Como las líneas de batalla están trazadas, fue expulsado de la presencia de Dios para poder presumir de su sabiduría y belleza, y después de plantar su rebelión contra Dios. Sus ángeles traicioneros también fueron expulsados con él. Lucifer era, quizás, la criatura más sabia y bella de todas las criaturas de Dios. Pero, como dice la Escritura, su corazón se exaltó. La caída de Lucifer, Satanás, comenzó desde dentro antes de llevar a cabo su propia caída, o contracasta de Satanás. Satanás, o ángel caído, enemigo de Dios y del hombre, Retalhu, tenía una envidia particular contra el hombre por 2 razones. Primero, podría atacar la imagen de Dios, no hombre, ya que el hombre representaba visiblemente a Dios para el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios, pero podía hacer la guerra contra la propia imagen de Dios y de un hombre. Su deleite era profanar esa imagen.
destruirla, humillarla. Y, para esa película, trabajó incansablemente. La acción de Satanás tenía como objetivo desfigurar y degradar la imagen de Dios y el hombre. Tratando de hacer que el hombre sea repugnante, intentó destruir no solo la imagen física, sino también el carácter moral y espiritual que refleja a Dios. Satanás tiene un odio especial por los cristianos, porque a través de ellos la imagen de Dios se restaura y se refleja en el mundo. Su estrategia es intentar corromper y desviar a los cristianos de su camino, buscando debilitar su fe y comprometer su testimonio. En respuesta a la caída de Satanás, Dios no se mantuvo pasivo. Entrevistó a Jesucristo, el perfecto reflejo de su imagen, para redimir y restaurar a la humanidad, a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, la salvación y la oportunidad de sermos transformados a imagen de su Hijo. Esta transformación es un proceso continuo en la vida del cristiano, donde somos gradualmente moldeados a la imagen de Cristo. Esto sucede a medida que nos unimos al Espíritu Santo y vivimos de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Al hacerlo, reflejamos la imagen de Dios de una manera más clara y brillante, en un mundo que está en desesperada necesidad de su luz y verdad. Satanás, al pensar que no puede destruir a Dios, dirige su furia y engaño contra la humanidad, tratando de desviar a las personas de Dios y de la verdad del Evangelio. Sin embargo, la victoria final pertenece a Dios. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás fue derrotado, y aquellos que ponen su fe en Cristo tienen la promesa de la vida eterna y la restauración completa a imagen de Dios. Este constante conflicto espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, es un tema central en la narrativa bíblica. Nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios y resistir las tentaciones y engaños de Satanás, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria y la promesa de un futuro glorioso con Dios. Te invito a dejar tu valiosa opinión en los comentarios. Si este contenido fue valioso para usted, pido que me apoye con su inscripción. Deje su gusto y haga clic en un par de videos que aparecerán para continuar asistiendo a nosotros. Juntos, podemos iluminar más mentes y ampliar nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima vez y que la luz ilumine su camino. No olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.